lo bautiza y después de que sale de las aguas, el Señor, el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Ay, qué linda palabra. Pero pronto, como sale del agua, los discípulos de Juan, especialmente dos hermanos, comenzaron a seguir a Jesús. Y ahí van detrás de él, Jesucristo caminando, porque todavía parece que no tenía a los apóstoles, y ahí van los dos buscándolo, y de pronto Jesucristo se para y les dice, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Una pregunta que deberíamos de hacernos, o un pastor, o un líder, o un hermano mayor, le debería de decir a la persona que ha aceptado a Jesucristo: ¿qué buscáis? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué buscáis en el Señor? El Señor les dijo: ¿qué buscáis? Indudablemente lo seguían. Habían escuchado el mensaje que Él era el Salvador, que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, la pregunta hasta cierto punto, pues, Señor, es obvio, porque Juan te acaba de decir que tú eres el Salvador. Queremos, sí, pero ¿qué buscáis? Personalmente, ¿qué buscáis? Sí te evangelizaron, sí te hablaron de mí, sí me presentaron y te dijeron que yo soy el Salvador, pero ahora que comenzaste a seguirme, ahora que estás en la iglesia, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos cuando nos llegamos a la iglesia? ¿Qué buscamos cuando nosotros nos acercamos a orar delante de la presencia del Señor? Y ellos le dijeron: maestro, ¿dónde moras? Mire, la respuesta de ellos es: no buscamos ahorita nada, sino saber dónde moras, porque tu manera de ser, tu manera de hablar, tu llamamiento tiene que ver donde tú vives también, con las personas que tú te rodeas. Uno se pregunta cuando ve a personas que son chispudas y que de pronto Dios las usa, y dice: ¿a qué iglesia irá esta persona? Ese hermano, qué sencillo. Esa hermana, qué tremenda. Tiene una unción para orar, tiene palabras que da. ¿Dónde? ¿A dónde irá? ¿A qué iglesia se estará reuniendo? Porque si de ahí sale ese tipo de gente, yo quiero estar en ese lugar. Amén. Tu desarrollo tiene que ver mucho dónde vives. Entonces le preguntaron: Señor, ¿dónde moras? Verso 39, y les dijo: ven y ved. Yo no me voy a avergonzar. Ven y ved. ¿Estamos dispuestos a que la gente vea dónde vivimos? ¿O será que tiramos la piedra y escondemos la mano? ¿Y quién fue? Saber quién fue. ¿Será que le decimos a la gente: ¿sabes qué? Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida? Y la persona, pues, necesitada, dice: ay, qué bueno, yo la verdad quiero ir a tu casa. No, a mi casa no puedes ir, porque si supieras que ahí en mi casa no hay pleito. De aquí de lejecitos, venid, ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ya el día era avanzado. Aquí nos vamos a quedar. Y el Señor, sin ninguna preocupación de que supieran dónde vivía. ¿Estamos dispuestos a que la gente pueda saber lo que hacemos? Bueno, ¿dónde moras? Ese es el tema que quisiera empezar para hablar del testimonio que debemos de examinar de los que fueron raptados. ¿Dónde moras? ¿Dónde viven? ¿Dónde se desarrollan aquellas personas que fueron raptadas?
Los lugares donde moramos, no sé si me están cambiando ya. Es que se me olvida cambiarlo yo. Ahí está. Los lugares donde moramos provocarán experiencias positivas o negativas que nos deben de madurar. Mira cómo lo pongo al final, que nos deben o nos deberían de madurar. No podemos nosotros pasar por experiencias tras experiencias y seguir siendo los mismos. Tendríamos que cantar ese cantito, tropecé de nuevo con la misma piedra. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No, las experiencias de la vida nos deben de llevar a que nosotros maduremos. Ya no somos los mismos de ayer o del año pasado. Las experiencias nos ayudan a madurar. Entonces, Santiago capítulo 5, verso 17, dice la Biblia: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, ¿por qué el apóstol Santiago deja saber bien claro que Elías era un hombre semejante con pasiones a las nuestras? Hay otra versión que dice: Elías era un hombre humano igual que nosotros. Porque a veces nosotros etiquetamos a los hombres de la Biblia como gente que no es de esta tierra. Y decimos, no, ¿cómo puede ser? Elías fue raptado en un torbellino, Elías tenía un poder, tenía cosas grandes, pero era un hombre igual que nosotros. Amén. Y dice la Biblia, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este hombre tenía se podría decir, la necesidad de que Dios le hablara al pueblo. Y dijo, Señor, por favor, este pueblo no va a entender. Mientras lo tenga todo, Señor, no va a recapacitar. Así es que yo te pido, Señor, que por favor no des lluvia por 3 años y medio para que el pueblo que está dormido, que está dormitado, recapacite. Y no vaya a ser que lo que estamos pasando es precisamente porque hombres de Dios han estado orando y pidiéndole, Señor, por favor, trae un cambio en el pueblo tuyo. ¿No será que por eso ahora en todo el mundo estamos aislados, en cuarentena, por causa de que hay hombres como Elías que han pedido, Señor, que no haya lluvia, con un propósito de que el pueblo recapacite? La pregunta es, ¿estamos recapacitando? ¿Será que necesitamos más de Dios? Le pregunto yo, ¿necesitamos más de Dios? Ay, con las 2 manos, con todos los dedos que tengo. Romanos capítulo 11, verso 12, el apóstol Pablo también habla de Elías. Ay, perdón, hermanos, la alergia. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis qué dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Por favor, lo que le estaba diciendo, ¿cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, por favor, levántate en contra de Israel. No en contra de los otros pueblos, no en contra de aquellas personas. El juicio es necesario que comience por casa. Entonces él empieza a suplicar, Dios, ponte en contra de Israel, por favor. Afligía su alma porque, hermano, a veces que un rato de dolor nos hace recapacitar. Un rato de apretura nos hace que nosotros despertemos y le digamos, Señor del cielo, ayúdame. Amén. Verso 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, yo solo he quedado y atentan contra mi vida.
Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Verso 5, de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Quiere decir, hermano, que si estamos aquí es porque somos ese remanente, elegidos por Dios. Pidámosle con todo nuestro corazón al Señor: Señor, yo quiero tener la actitud de Elías entonces. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor se apresuraba a destruir, que tenía varios ángeles, pero había un ángel específico que iba a pasar por el pueblo de Dios, ahora no a los otros pueblos, al pueblo de Dios, a traer justicia en medio del pueblo de Dios, le dijo: detente, primero que pase escriba. Un ángel que tenía una pluma le dijo: ve y ponles primeramente a los que están clamando, a los que están sufriendo por la actitud y la necedad del pueblo, ve, ponles una marca en la frente para que cuando pase no los destruya. Escoge un remanente. Y entonces aquel ángel primero vino y puso señales en la frente. Dejémonos marcar por el Señor. Amén. Porque viene destrucción. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, hoy más que nunca, en nuestras oraciones, en nuestra devoción, deberíamos de: Señor del cielo, yo necesito que tú me marques, Señor. Pon tu marca en mí. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Yo sé que tu palabra mora en mí, Señor. Yo sé que soy tu discípulo, Señor, y yo quiero servirte hasta el último día de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, guárdame de toda la corriente inmunda, la corriente de doctrinas que se está moviendo hoy en día. Desánimo tras desánimo, hermano, el enemigo está provocando en el enemigo a través de muchas cosas, tentaciones, y a través de lo que conocemos como los medios sociales. Bueno, entonces, ¿dónde moraba Elías? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Porque le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿dónde moras? Porque donde moras, de alguna manera tiene que ver con tu preparación. Y le dijeron: ¿dónde moras? ¿Dónde moraba Elías? Capítulo 17, verso 1 de Primera de Reyes dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Uno de los lugares donde moraba era Galad, que se reconocía lugar de profetas, lugar de hombres que adoran a Dios. Ahí él le decía: no, Elías es de los moradores de Galad. ¿Será que nosotros tenemos ese testimonio de que la gente cuando nos ve: no, ese hermano es pura calidad? No, esa hermana es tremenda, es lindo, esa persona es decente, esa persona tiene palabra, esa persona no roba, no hurta, esa persona tiene buen testimonio. Dijo Acab: viva el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en este año, sino por la palabra de mi boca, porque las personas que viven en esta área tienen palabra que vale. A veces ya nuestra palabra ya no tiene peso. No, el hermano dijo, pero no cumple. Y nos puede pasar a todos. No, la hermana dice una cosa, pero hace otra cosa. Pero él dijo: por mi palabra. ¿Por qué? Porque soy morador de Galad. En Génesis 31, versos 46 y 48, cuando Jacob se dispone, porque Dios lo que regresara, agarra a sus esposas, a sus hijos y sus pertenencias, y se sale escondido porque su suegro, ¿cómo se llamaba? Labán. Su suegro Labán
No lo quería dejar ir. 10 veces le había cambiado el salario. Bueno, lo había estafado, pero Dios, en medio de su situación, bendijo a Jacob y vino a ser rico, poderoso. Entonces un día dijo, yo me voy a ir a escondidas porque mi suegro nunca me va a dejar ir. Y se va a escondidas. Y el suegro se da cuenta y allá va a seguirlo. Y cuando lo encuentra, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te vas así? Yo hubiera hecho fiesta y te hubiera despedido con abrazos, con besos. Y digo, no, ¿a quién quieres engañar, suegro? Tú no tienes palabra. A ver. Bueno, está bien, dijo. Está bien que te quieras ir, pero no te lleves mis dioses. ¿Cómo si yo tengo un Dios todopoderoso? Yo no tengo necesidad de tus diositos. No, sí, se desaparecieron los dioses que yo tenía. Y una de las esposas que tenía él, Raquel, se dio cuenta que su papá sabía que ella se había tomado los dioses. Y entonces se sentó en ellos. Y cuando le dice Jacob, mira, revisa todo el campamento. Si encuentras tus dioses, la persona la cual lo esté escondiendo, que muera. Ok, y lo buscaron, y cuando llegaron donde estaba Raquel sentadita, y le dijo, mijita, ¿no te puedes levantar? No, papá, fíjate que ando en mis días. Ah, bueno, está bien, te dejo ahí, me siento débil, dijo. Y entonces hicieron una promesa porque no los encontró. ¿Sabes qué? Tú eres un hombre de palabra. Vamos a hacer esto. Dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras, hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano. Un montón de piedras quiere decir majano. Y lo llamó Labán Jejar Sahudata en arameo, y lo llamó Jacob Galad en hebreo, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre tú y yo. Por eso fue llamado nombre Galad. Galad quiere decir testimonio acumulado. Mira, estas piedras van a testificar. Estas experiencias donde tú no una, no dos, no 3 veces mostraste fidelidad, va a mostrar que tú eres un hombre de palabra. La primera cosa que el Señor hizo cuando la iglesia estaba creciendo, busquen a personas que tengan buen testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio? Si decimos que Jesucristo viene, si decimos que nos queremos ir, la primera cosa que tenemos que revisar en nuestra vida es nuestro testimonio. ¿Cómo está tu palabra? ¿Tiene valor tu palabra en el trabajo? ¿Tiene valor tu palabra con tus compañeros? ¿O simplemente te conocen como el tranza, el falso, y dice que es cristiano, ando en una área donde damos testimonio? ¿Cómo me consideran mis hermanos, mis parientes, mis amigos? ¿Como una persona que tiene palabra o como una persona enojona, iracunda, que explota, que... No, cuidado. Ha cambiado un poquito ahora que va a la iglesia, pero bueno, por lo menos un poquito ha cambiado. Testimonio. Y diciendo de lo de Raquel, que escondió a los ídolos para no ser libre. En el siguiente capítulo murió Raquel. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que dijo, en el que encuentren. Entonces lo que quiere decir que cuando nosotros no tenemos testimonio, va a llegar el momento donde nos vamos a morir. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Tarde o temprano nos paga consecuencias el no tener palabra. El no tener un sí o un no. Mi hermano, no puedo. Porque hermano, sí puedo. Ahí voy a estar.
Pero si nuestro testimonio está por los suelos, tarde o temprano, vamos a morir. Lo que quiere decir que nos van a cambiar por otros. Esa es la primera área donde vivía Elías, para prepararse para irse en el torbellino. Pero viene, estando en esa área, el Señor viene y le habla, porque Dios, al que ve que da buen testimonio, le va a decir: tengo algo que quiero que hagas. Entonces, en el verso 2 del mismo capítulo, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado. Mire cómo dice: yo he mandado. ¿Cuántos saben que a Dios le obedecen todo? Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. El próximo lugar donde iba a estar Elías iba a ser en un arroyo que su nombre es Querit. No se iba a quedar un día, no se iba a quedar 2 días, ahí estuvo como por lo menos 1 mes o 2 meses, estando ahí, y el arroyito bajaba con el agua, y mire lo que dice en el verso 5, y él fue, y esta es la palabra clave, e hizo. Si nosotros queremos irnos en el rapto, tenemos que hacer conforme la palabra de Jehová. E hizo. Hermano, ¿está haciendo usted? Bueno, es que la verdad yo no veo que nadie haga. No, pues tú haz. Porque hay gente que espera que la gente levante las manos para él levantarlas también. No, hermano, si siente la presencia de Dios, levante las manos. Si siente la necesidad de orar, no espere que haya el día de oración, usted ora. Si siente el Espíritu Santo le pone la necesidad de evangelizar, usted va y evangeliza. No espera, es que yo tengo que ver cuándo dan la orden de evangelismo. No, evangelice todos los días si quiere, hermano. La orden ya fue dada desde Mateo capítulo 19, me parece. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hacer discípulos. Amén. Él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se asentó junto al arroyo de Querit, que está antes del Jordán. No en el Jordán, antes del Jordán. El Jordán nos habla de humillación. Antes de que venga la humillación, antes de que venga lo más bajo, él se fue a este arroyo. Lo tremendo que cuando se sentó, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. No por mucho tiempo, se quedó unos días. ¿Pero qué quiere decir Querit? Querit significa separación, corte, consagración. Lo que quiere decir que si nosotros queremos irnos con el Señor, tenemos que hacer decisiones donde nos separemos de aquello que nos está agarrando, que no nos deja avanzar. Tenemos que hacer un corte. Esto era muy similar a la circuncisión, donde voluntariamente te consagrabas al Señor y decías: he decidido seguir a Cristo, he decidido entregarme más, he decidido, sí, yo doy buen testimonio, pero estoy consciente que no oro como debería, estoy consciente que no busco a Dios como debería, estoy consciente que no evangelizo como debería, me voy a consagrar, voy a hacer una separación de aquellas cosas que sé que no me ayudan, aquellas amistades que sé que no me ayudan. Esa es la segunda cosa que tenemos que revisar en nuestras vidas. ¿De quién te tienes que separar? ¿De qué cosas tienes que separarte? Va a ser por poco tiempo, pero mientras lo estás haciendo, Dios ha dicho
que te va a proveer algo sobrenatural. Vas a ver la mano de Dios. Esas decisiones, voy a ayunar. Señor, me está llamando un ayuno de 3 días. Hermanos, si no aguantamos el hambre 3, 4 horas y ya estamos carne asada, burritos, ¿eh? Pero cuando nosotros nos separamos y decimos, yo voy a buscar al Señor, voy a estar en este arroyo que viene de la montaña del Señor, a tomar agua del Espíritu, a comer sobrenaturalmente el pan. Entonces el Señor dice, muy bien, estás pasando, estás madurando. Nadie nos va a forzar a hacer lo que nosotros no queremos. Es más, ni nadie te va a forzar a que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Eres tú el que debes de decidir. Al final de cuentas dice, hermano, el Señor le dijo a Jonás, ve a predicarle a Nínive. No quiero, ok, se fue por otro lado. Si Jonás no clama en el vientre del pez, se muere. Pero ahí clamó y le pidió perdón y el Señor dijo, ¿has decidido? Sí, Señor, decido. Ok, entonces te llevo. Todo así pachichi, así pachichi te llevo. Pero si no hubiera clamado. Por eso nadie te va a obligar a que busques más del Señor. Aunque tu esposa, tu esposo te diga, mi amor, usted necesita más de Dios. Y usted va a decir, sí, pero si no hace una decisión personal, son cuentos. Yo voy a obedecer la voz del Señor. Voy a buscar a Dios y sé que ahí el Señor va a proveer para mis necesidades. Sé que ahí Dios me va a mantener según mi necesidad. Amén. Entonces, se le seca el arroyito. En el verso 8 y 9 dice, vino a él palabra de Jehová. Qué lindo es que sea Dios el que te diga dónde tienes que morar. Primero vas a morar en un lugar donde vas a dar testimonio. Segundo, vas a morar en un lugar donde tienes que hacer decisiones de apartarte de lo que te está afectando. Y tercer lugar, ahora te voy a llevar a un lugar donde voy a tratar con tu vida personal. ¿Qué, Señor? Pues si doy buen testimonio, Señor, ¿cómo que vas a tratar conmigo? Pues si ya he decidido consagrarme. Aquí ya deberías tú ponerme la corona, Señor, pero no de espinas, Señor, porque mira, ya doy buen testimonio, me he separado de la gente, me he separado de aquello que me contamina y ahora dices que quieres tratar conmigo. Padre eterno, este evangelio, no cabe duda que se cumple la palabra que dice, el que quiera ser limpio, ¿qué? Límpiese más. Siempre va a haber un espacio en nuestras vidas para que Dios trabaje con nosotros. Vino palabra de Jehová y le dice, levántate, ahora vete a Sarepta, ya no a un arroyo, vete a Sarepta, a una ciudad, a un pueblito de Sidón, ahí morarás, ahí te vas a quedar. ¿Dónde moras? Ahí vas a morar, ahí te vas a quedar los próximos, a lo mejor van a ser 1, 2, 3 años, no sé, pero ahí te vas a quedar. Vas a morarte y aquí yo he mandado, otra vez la misma palabra, yo he mandado ahí a una mujer viuda que te sustente. Yo he mandado a una mujer pobre que te dé de comer. Padre eterno, las viudas eran las más pobres en Israel. Ahora esta ni siquiera de Israel era de Sidón, era una gentil. Y llegó un profeta y entonces en el verso 10 y 11, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, mujer, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, a él la volvió a llamar y le dijo, hermano,
Un vaso de agua no se le niega a nadie. Amén. Había sequía, pero aquella mujer dijo, bueno, este hombre a lo mejor se muere, le voy a traer ese vasito de agua, tráeme un poco de agua. Ahí va la mujer a traerle agua. Y cuando va caminando a traerle el agua, la para, espérate. La volvió a llamar, sí señor, ¿me llamas? Tráeme también pan. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, si yo hubiera sido la viuda, le hubiera dicho, encajoso usted. ¿Usted no sabe que somos los más pobres de aquí, las viudas? Que nos quitan todo. No, está bien que te dé agua, pero ahora quieres pan y no quieres también otra cosa. Una casa donde vivir. No quieres que te mantenga. Serepta, su significado quiere decir refinar, fundición. Dice que nuestra fe debe de ser probada. Amén. Si el oro perecedero es probado y purificado, ¿cuánto más vuestra preciosísima fe será probada por el fuego? Dice el Señor. Y entonces encontramos aquí que viene a Serepta y él piensa, hermano, que sí, qué bendición para la viuda, qué bendición para esta ciudad que ni siquiera es israelita, sino que era un trato directo para Elías. Número uno, porque los judíos no se llevaban con los otros. Ahora el Señor, en la obediencia, tenía que entrar a una casa de los gentiles, cosa que los judíos no hacían. Iba en contra de un montón de principios religiosos. Y ahí va, yo voy a obedecer la palabra de Dios, Señor. Estaban tratando con él, con Elías, desde un principio. ¿Cómo que hace rato me traían de comer los cuervos y ahora, Señor, ¿qué no puedes mandar un águila para que me traiga algo de comer? No, ahora no. Ahora quiero que una viuda te sustente. Dicen que uno de los problemas a veces donde los pastores se han encontrado, no todos, pero algunos se han encontrado de que saben que esto es un trabajo, pero es un trabajo que hacemos por amor. Predicar el evangelio, ser pastor en una iglesia, no lo hacemos por el salario. Que Dios de alguna manera nos provee y nos bendice, hermano, gloria a Dios, pero el pastor verdadero no está por salario. Llega un momento determinado donde se siente mal y dice, Señor, si no están diezmando, si no están ofrendando, tenerle que decir a la gente, hermanos, tenemos que pagar esto, hermanos, si no voy a tener que salir a trabajar, no que no trabaje aquí, sino un trabajo secular, y voy a tener que ocuparme menos en la iglesia. Verse en esas necesidades, a veces el pastor se siente muy incómodo, prefiere que alguien más lo haga. Yo me imagino que Elías se sentía incómodo. Lugar donde somos probados. Queremos ser arrebatados, te van a probar. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Te van a probar. Ay, Señor, entonces, ¿y cómo me van a probar? A los 3 jóvenes lo probaron calentando el horno 7 veces más. Dobléguense ante la estatua, adoren la estatua. No lo vamos a hacer. Si no los vamos a meter a este horno, no nos importa. Nosotros nos vamos a postrar ante un solo Dios verdadero. Él es todopoderoso para librarnos de tu mano, de este fuego, y si no lo hiciere, nosotros sabemos que nos ha de levantar del polvo. Así es que haz lo que tengas que hacer, pero no nos vamos a postrar. Lo estaban probando. ¿Será que nosotros ya fuimos probados? ¿O será que estamos a punto de ser probados? ¿O será que estamos en medio de la prueba?
Job, viene el Señor, ¿has visto a mi siervo Job? Da testimonio, Dios de Job, íntegro. No hay nadie como él. Vivía, moraba, dando buen testimonio. Había dicho decisiones de seguir al Señor y el Señor decide probarlo. Y la prueba fue que le quitó a sus hijos. Le robaron todo el ganado. Y todavía se enferma Job. Y todavía en medio de su enfermedad levanta sus manos y dice, Dios dio, Dios quitó y Él se ha glorificado. Y el Señor decía, este es mi hijo. Pero a nosotros apenas nos aprieta el zapato y ya no va a la iglesia. ¿Dónde estás, Dios? Que no te veo. Y ese dice, aquí estoy, hijo. Lo único que permití que te creciera la uña más de lo debido. Y flojo no te la cortas, ¿verdad? Porque cada vez que se la corta tiene que agarrar una de esas eléctricas. Ya cuando va eso a hacerse el pedicure, lo rechazan. No, ¿sabe qué, señora? A usted no se las hacemos. Se echan a perder las cosas aquí. Buen testimonio. Has decidido seguir a Cristo apartándote de cosas que sabes que te contaminan. Y ahora viene la prueba, tu vida, tu casa. Hermano, esto es para desanimar. Esto es para decir, bueno, pues ¿dónde está mi Dios? ¿Cómo que el doctor me dijo que ahora mi esposa, mi hijo tiene cáncer? No, esto no puede ser así. En vano, dijo aquel hombre Asaf, en vano he purificado mis manos, en vano yo he hecho todo esto, porque veo cómo engordan los que no te buscan, veo cómo prosperan las personas que no tienen buen testimonio, de mentira a mentira hacen sus fortunas, y yo que he limpiado mis manos, que he decidido guardar mi testimonio, Señor, me azotas. Y ahí estaba llorando y quejándose. Y dice, hasta que entré en el santuario y me mostraste el fin de ellos. Hermano, hermana, si estás pasando por un momento de prueba, no te desanimes. Si estás pasando por un momento difícil con tu familia, con tus hijos, no te desanimes. Puede ser que el Señor lo único que está provocando es en ti una purificación, quitarte la escoria, porque el Señor te quiere usar. Amén. El Señor te quiere raptar. Aquí entonces, hermano, en el verso 12, ya voy a terminar porque son 7 lugares, pero solamente voy a entrar en los primeros 3. Y para la próxima semana, si Dios lo permite, voy a tocar solo uno. El monte de Dios, donde moraba, en el monte Horeb. Y después voy a tocar los últimos 3, porque se divide. Todos los hombres de Dios, y usted y yo vamos a tener 2 etapas y un intermedio, donde tenemos que recargar las pilas en la relación con el Señor. Ella respondió, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una botija, y ahora recogía 2 leños para entrar y enderezarlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. No duró un mes, duró más de algunos 2 años. Imagínense, comiendo torta, y rica torta todos los días.
Entonces ella fue, hizo como lo dijo Elías, comió y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Hermano, ¿quién no iba a estar feliz así? Pero estaba preparando el ambiente al Señor. Y viene una desgracia adentro de la casa. Por eso le decía, esta etapa es una prueba. Adentro de la casa. Viene una prueba dentro de tu casa. Verso 18. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Porque no luego, sino que con el tiempo el hijo se le enferma y se le muere, y entonces le reclama: ¿qué tengo yo contigo? Y casi le doy un palazo, si yo hubiera sido la viuda, ¿eh? Y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba. Y le puso sobre su cama, y clamando a Jehová le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Señor, ¿por qué esto pasa aquí con la persona que me está ayudando? ¿Por qué, Señor, esto pasa en la relación con mis hijos, en la relación con mi cónyuge? ¿Por qué pasa, Señor, esto grave en mi trabajo, que es mi sustén, Señor? Y se tendió sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí se acaban las primeras 3 etapas de donde moraba Elías. Y cuando nosotros moramos en estas 3, número 1, damos buen testimonio. Número 2, hacemos decisiones para apartarnos de aquellas cosas que nos separan de Dios. Y número 3, pasamos la prueba que el Señor nos pone. Entonces viene la palabra del Señor. Y vino la palabra nuevamente, capítulo 18, verso 1. Y sucedió que después de muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab. Es tiempo de que pases a una nueva etapa. No he terminado, le dijo el Señor, de los lugares donde te voy a preparar, pero ya en este estado te puedo usar. Ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: Acab, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y aconteció cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab: ¿eres tú el que has turbado a Israel? Pero Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Hasta aquí me voy a quedar, porque hasta este momento empezamos a ver a un Elías victorioso. A un Elías que si en ese momento le decía al Señor: sube, él subía con el pecho así entresalido, así, pues diciendo: Señor, doy buen testimonio, Señor, he hecho buenas decisiones de apartarme y he pasado la prueba. Hermano, orgullosos. A veces así somos, orgullosos porque pasamos una prueba. La primera etapa de nuestra vida. Elías nunca pensó que después de estas 3 etapas de victoria se iba a encontrar huyendo y deseando morirse. Yo he visto a hombres y mujeres entregados y buscando a Dios, sirviendo a Dios y diciendo: amén, hermano, aquí estoy. Y en los próximos años deseando morirse. Y uno dice: ¿dónde estuvo el cambio? Y eso es lo que vamos a aprender para la próxima semana. El cambio nuestro tiene que ser en el monte de Oreb, en el monte de Dios, para seguir avanzando hacia adelante, no retrocediendo hacia atrás. Amén. Le voy a pedir que incline su rostro ahí donde usted está. Incline su rostro por un momento y le pido a los músicos que pasen.
Esta palabra fue clara, espero yo. Y la primera cosa que tenemos que pedir al Señor, ayúdame a dar buen testimonio, Señor. Hermano, hermana, ahí donde tú estás con tu rostro inclinado, posiblemente sí, posiblemente no, diste mal testimonio. Y hay personas que te conocen ya con un sobrenombre, porque eso es lo que haces. El ladrón, el mentiroso, el embustero, el chismoso, la chismosa, el hipócrita, no tiene palabra. Pero hoy el Señor te dice, yo puedo hacer que las cosas cambien en tu vida. Hermano, ¿por qué no le pedimos perdón al Señor por un momento? Si hoy tenemos la oportunidad de arreglarnos con el Señor para poder estar listos para cuando suene la trompeta, hoy le decimos, Señor, ayúdame por favor. Sé que no he dado el testimonio que debería de dar. Mi palabra ha sido flexible. Mi conducta ha sido reprobable, Señor. Por favor, te pido, Señor, soy tu hijo. Ayúdame, Señor. Así, Señor, como extendiste el manto, así, Señor, como obraste para hacer cambios en esos siervos tuyos que usaste, así también hazlo hoy conmigo, Señor. Padre, dame de ti, Señor. En esta mañana, ya tarde, Señor, nos despojamos de todo viejo hombre. Nos despojamos, Señor, como dice tu palabra, despojaos del viejo hombre para que y revístanse del nuevo. Padre, nos queremos revestir del nuevo hombre, Señor. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que nos auxilie, Señor, a ser como tú, Señor. A imitar al apóstol Pablo, como dijo, imítenme a mí lo que yo tengo de Cristo. Que imitemos a los hombres de Dios que tienen cosas tuyas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pero también te pedimos que nos ayudes a tener decisiones que nos separen de este mundo, que nos separen de las cosas que te desagradan, Señor. Porque podemos tener buen testimonio, pero no hemos hecho decisiones que nos consagren. Y por último, Señor, que en medio de la prueba, que en medio del momento de prueba, Señor, no me desanime. El momento de prueba, Señor, no huya, sino me quede, Señor, creyendo que tú tienes la respuesta, Señor. La respuesta para mi familia, la respuesta para mis hijos, la respuesta en mi trabajo, la respuesta en mi salud, Señor, la respuesta, Señor. Voy a caminar como viendo al invisible, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.